Hola, ¿qué tal, virtualeros? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Bueno, pues voy a continuar resolviendo la parte de matemáticas del área 2. Recuerden que únicamente voy a estar resolviendo la parte de matemáticas y física para que estén al pendiente. Bueno, y antes de comenzar quiero invitarlos a que visiten nuestra página web virtual.lat, en la cual van a encontrar nuestro curso de reforzamiento de matemáticas y física de esta guía. Estoy seguro que les va a servir bastante. Bueno, y dicho esto, pues vamos a comenzar. Y en este ejercicio nos piden calcular el rango de esta función. Bueno, para calcular el rango de una función, pues hay varias maneras de hacerlo. Yo en este caso lo voy a hacer gráficamente, partiendo de la gráfica de la función exponencial, ya que de esta manera nos sirve para cualquier función. Entonces también va a ser muy importante recordar cómo es la forma de la gráfica de algunas otras funciones. Por ejemplo, una función lineal, una función cuadrática, una cúbica o la raíz cuadrada. Sin embargo, al final les voy a explicar una manera más rápida de determinar el rango de una función exponencial. Bueno, pues voy a comenzar trazando mi plano cartesiano. Entonces, tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Voy a comenzar trabajando con la gráfica de la función exponencial, es decir, f de x igual a e a la x o y igual a e a la x. La forma de la gráfica de esta función es la siguiente. Esta línea horizontal que es el eje X va a ser una asíntota de mi gráfica y esta gráfica va a comenzar desde menos infinito sin tocar esta línea horizontal y va a comenzar a aumentar de esta manera, es decir, va a comenzar a crecer. Y si observan, esta gráfica intersecta al eje Y en este punto, que en este caso cuando tenemos nuestra función e a la x, este punto es el número 1. Bueno amigos, pero entonces, ¿por qué estoy considerando esta función exponencial? Bien, pues si observamos la función que nos da, justamente tiene a la función exponencial. Y acá en el exponente, el coeficiente de la variable x es una cantidad positiva, justamente como lo que tenemos aquí, por eso es que estoy partiendo de esta función. En el caso en el que aquí tuviéramos un coeficiente negativo, entonces lo que yo consideraría es partiendo de e a la menos x. Y la gráfica de e a la menos x, pues es algo como lo siguiente. Va a seguir intersectando al eje y en este punto, pero en lugar de irse pegando al eje x negativo, ahora se va a ir pegando al eje x positivo, de la siguiente manera. Entonces, pues lo que a mí me va a funcionar para esta función, pues es la gráfica de e a la x. Ahora, ¿cuál es el dominio y el rango de la función e a la x? Pues de acuerdo aquí a la gráfica, el dominio de esta función son todos los números reales, es decir, del intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Pues recuerden que el dominio de una función son todos los valores que puede tomar mi variable x. Y tenemos entonces que el dominio, denotado con d, o a veces aquí le escriben subíndice f, es igual al intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Y pues esto se ve aquí en la gráfica, pues esta viene desde menos infinito, viene aquí continuando, casi pegada al eje x, pero sin nunca tocarla, empieza a crecer, a crecer, a crecer indefinidamente, y acá pues va a continuar también indefinidamente nuestra gráfica, que va recorriendo todos los valores de mi variable x, es decir, hasta más infinito. Por eso es que este es el dominio de esta función. Ahora, el rango de mi función son todos los valores que puede tomar la variable y, o dicho de otra manera, para cada valor de x contenido aquí en el dominio, pues le voy a asociar un valor en y. Por ejemplo, a este de aquí le va a corresponder este punto, a este de aquí este otro valor, a este otro, y así sucesivamente hacia la derecha y hacia la izquierda, ya que mi dominio va de menos infinito hasta más infinito. Y aquí de la gráfica se observa, como ya había comentado, el eje x es una asíntota, significa que aquí nunca va a atravesar a este eje. Por lo tanto, pues nuestra gráfica va a partir de aquí y hacia arriba, como se puede observar, pero hacia arriba indefinidamente. Y esto significa, pues, que el rango de nuestra función va desde 0, ya que esto corresponde a este valor en el eje y,
pero sin tocarlo, por eso es que aquí tengo un intervalo abierto hasta más infinito. Entonces, este es el dominio y el rango de la función e a la x. Y en base a esto, pues vamos a ver cómo es el rango de esta función que nos están dando. Pues aquí e tiene exponente 6x menos 1/6. Bueno, acá más este número. Veamos estas cantidades, qué es lo que le hacen a e a la x. O sea, ¿cómo la transforman? Bueno, entonces, como yo aquí en esta función tengo e con coeficiente positivo en la variable x, pues esta función, o más bien la gráfica de esta función, va a ser similar a esta que tengo aquí. Es decir, la gráfica de esta función va a tener la misma forma que la gráfica de la función e a la x. Entonces nada más va a tener aquí ciertas transformaciones. Primero, este número 6, si comparamos con el coeficiente de acá, que tenemos el coeficiente número 1, pero este número 6 lo que va a hacer en la gráfica es que esta la va a comenzar a acercar hacia el eje vertical. Entonces, por ejemplo, pues vamos a tener algo como lo siguiente. Y si este coeficiente es más grande, por ejemplo, no sé, 100, pues cada vez se va a ir pegando más al eje vertical. Y acá sucede algo similar. Esta partecita se va a ir pegando más hacia el eje horizontal. Entonces, eso es lo que le hace este coeficiente. En el caso de que tuviéramos ahí un coeficiente negativo, pues más bien analizaríamos la otra parte o la otra función exponencial que les comenté, la de e a la menos x. Ahora, este numerito que está restando en el exponente, lo único que va a hacer es mover el intercepto que tenemos aquí. Si este número es un número negativo, el intercepto va a estar más abajo del número 1, pero recuerden que nunca va a tocar al eje horizontal. Entonces, esto es lo que le va a hacer este número, pero si este fuera un número positivo, entonces este intercepto estaría más arriba, y esto pues es lo único que le hace, pero manteniendo esta misma forma. Bueno, esto lo voy a hacer de este lado. Entonces voy a graficar únicamente e a la 6x menos 1/6. Por último, este número que le estamos sumando, lo único que va a hacer es que se mueva la asíntota. Recuerden que la asíntota es este eje horizontal en el cual se va pegando la gráfica sin tocarlo. Entonces, este eje pues se va a mover hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del número que tengamos aquí. En este caso, como este número es una cantidad positiva, entonces este va a subir hasta este número. Pero la forma de la gráfica pues va a seguir siendo la misma. Bueno, pues voy a graficar ya esta función que tenemos. Pero la forma de la gráfica va a ser esta misma. Entonces, este eje horizontal que tenemos aquí, pues se va a mover justamente hasta este número sobre el eje Y, es decir, en el 6. Y a partir de aquí, pues dibujamos exactamente esta misma gráfica. Entonces tenemos lo siguiente. Y esta pues ya corresponde a la gráfica de la función que nos están dando. Y de aquí ya podemos obtener el rango de nuestra función. Y el rango pues son todos los valores que puede tomar mi variable y. Es decir, en términos de la gráfica, pues es todo lo que está dibujado de mi gráfica sobre el eje Y. Entonces en este caso, pues la gráfica comienza a partir de este valor sin tocarlo, ya que recuerden que esta es una asíntota, entonces la gráfica se va a comenzar a pegar cada vez más y más sobre este eje, pero nunca lo va a tocar. Entonces comienza de este lado y de aquí comienza a aumentar. Entonces en Y tenemos la gráfica a partir del 6 hasta más infinito. Y por lo tanto, pues este va a ser el rango de mi función. Y aquí escribí este intervalo abierto, pues debido a que la gráfica nunca va a tocar esta línea imaginaria que tenemos aquí. Bueno amigos, y por lo tanto el rango de esta función es el intervalo abierto de 6 hasta más infinito. Bien, y antes de continuar haciéndolo de la otra forma en como les comenté en un inicio, para calcular el rango de esta función exponencial, quiero comentarles lo siguiente. Al hacerlo de forma gráfica, esto siempre va a funcionar para todas las funciones. Pero pues aquí sí es muy importante saber cómo es la forma de la función que estén analizando.
Pero con lo que me refiero a la forma es si es de esta manera, no sé, por ejemplo, cuando tenemos una parábola, pues ya sabemos que su forma puede ser algo así o al revés. Y aquí pues no es necesario como hacer la gráfica exactamente, nada más tener una idea de cómo es la forma, ya esto es a lo que me refiero. Y ya con esto pues podemos obtener el dominio y el rango de nuestra función. Y otra cosa más, aunque aquí no lo piden para esta función, pues podemos también determinar su dominio. De hecho, aquí de la gráfica podemos saberlo. La gráfica comienza desde menos infinito y comienza a tomar valores hacia la derecha hasta más infinito, ya que recuerden que aquí la gráfica sigue continuando. Y por lo tanto, pues este va a ser el dominio de esta función. Que de hecho, siempre que nos encontremos a la función exponencial ahí acompañado de números, ya sea como en este caso en el exponente sumando o restando, o acá fuera de esta función también sumando o restando, el dominio va a ser siempre este que tenemos aquí, desde menos infinito hasta más infinito. Bien, pitoleros, pues dicho esto, ahora voy a mostrarles la otra forma de determinar el rango de una función exponencial. Esto quiere decir pues que no va a funcionar para todas, pero en el caso en el que tengamos una función exponencial, pues también lo podemos realizar de esta manera. Bueno, pues de esta otra manera, lo primero que debemos de realizar es de determinar el dominio de nuestra función. Pero como ya comenté hace un momento, el dominio de esta función pues va a seguir siendo el dominio de e a la x. Es decir, el intervalo que va de menos infinito hasta más infinito. Y lo que voy a hacer a continuación es tomarme los extremos de mi intervalo y evaluar la función que tenemos. ¿Y esto para qué lo voy a hacer? Pues haciendo esto me va a dar los extremos del intervalo que me va a corresponder al rango de mi función. Entonces tenemos para el extremo izquierdo x igual a menos infinito y evalúo mi función en este valor de x. Entonces tenemos que y pues va a ser igual a e a la 6 que multiplica a menos infinito menos un sexto y esto más 6. Entonces aquí, bueno, aquí se puede seguir aplicando las leyes de los exponentes. Tenemos más por menos es menos, 6 por infinito pues sigue siendo infinito, después menos un sexto y aquí más 6. Ahora aquí menos infinito menos un sexto pues sigue siendo menos infinito más el número 6. Ahora, aquí viene la parte importante. Recordando esta gráfica, por eso es que no la borré, cuando x tiende a menos infinito o se va a menos infinito, entonces e a la x se va pegando cada vez más a 0. Entonces podemos decir que e a la menos infinito pues es igual a 0. Y con esto, entonces, esto es igual a 6. Y esto pues ya va a corresponder a un extremo del rango de nuestra función. Ahora me voy a tomar el otro extremo y voy a evaluar en x igual a más infinito. Y tenemos entonces nuestra función y igual a e a la 6 que multiplica a infinito menos un sexto más 6. Tenemos entonces igual a e, 6 por infinito, pues sigue siendo infinito, menos un sexto, más 6. Tenemos a continuación infinito menos un sexto, pues sigue siendo infinito, más 6. Ahora de nuevo observamos la gráfica. Entonces cada vez que x se va yendo hacia infinito, e a la x pues también se va hacia infinito. Entonces, pues esto va a ser igual a infinito. Entonces aquí nos va a quedar infinito más 6, que es igual a infinito. Bueno amigos, y aquí quiero hacerles una observación acerca de trabajar aquí con infinito. Yo aquí dije, por ejemplo, que e a la menos infinito es igual a 0. En este caso, e a la infinito pues es igual a infinito. En realidad, debido a que aquí no vamos a poder tomar como tal menos infinito, aquí se dice pues que esto tiende a 0 o se aproxima a ese valor, pero sin tocarlo, nada más que aquí también lo podemos como pensar de esta manera. Y acá igual.
Pero pues técnicamente se puede hacer de esta manera y como ya han observado, pues se llegan a estos dos resultados que van a corresponder a los extremos del rango de mi función. Por lo tanto, de acuerdo a esto vamos a tener que el rango de nuestra función pues va a ser el intervalo abierto. ¿Por qué intervalo abierto? Porque yo tomé los extremos de mi dominio que también es un intervalo abierto. Ahora, el primer número que voy a escribir pues va a ser el más pequeño de los dos que nos dio. El más pequeño es el número 6. Y después tenemos más infinito. Y como ya han observado, pues es exactamente lo mismo que obtuve hace un momento a partir de la gráfica. Entonces, de cualquiera de estas dos maneras en que ustedes lo realicen, pues va a ser correcto. Y aquí pues ya va a depender de qué tanto sepa, por ejemplo, graficar o cómo es la gráfica de la función exponencial o de qué se les facilite más. Entonces aquí pues ustedes pueden utilizar el método que les guste, se les facilite o que les optimice más a ustedes el tiempo, ya que alguien puede decir, no, pues para mí más rápido es haciendo o analizando la gráfica. Otros pueden decir, no, para mí más rápido es de esta manera. Entonces, pues ya aquí va a depender también mucho de ustedes. De las dos formas es correcto. Pero recuerden que el segundo método no va a funcionar para todas las funciones. Solamente les recomiendo aplicarlo si la función que tienen es una función exponencial. Entonces, en esto deben de tener mucho cuidado. Bueno, bitoleros, y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es la respuesta a este ejercicio, que corresponde al inciso A en su guía. Bueno, bitoleros, y antes de continuar, quiero invitarlos a ustedes que van a ingresar a la universidad a que se suscriban a nuestro canal Virtual Universitario, en el cual van a encontrar temas de matemáticas y física de los primeros semestres de la universidad. Estoy seguro que cuando ingresen les va a servir bastante. Y voy a continuar con el siguiente ejercicio. Y en este ejercicio nos piden calcular la distancia del punto A con coordenadas 6,1 al punto B con coordenadas 1,1. Entonces, para calcular esta distancia, pues debemos de recordar cuál es la fórmula de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Y pues esta es la siguiente. Entonces tenemos que la distancia del punto A al punto B se calcula de esta manera, como la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas en X, y esto al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas en Y, y esto también al cuadrado. Entonces, utilizando esta fórmula para encontrar la distancia entre estos dos puntos, primero debemos de etiquetar los puntos. El punto A pues va a tener coordenadas X1, Y1, y el punto B coordenadas X2, Y2. O aquí no importa cómo le elijan. Por ejemplo, también pudieron haber elegido el punto B con coordenadas X1, Y1 y el punto A con coordenadas X2, Y2. Esto no les va a afectar el resultado, pues como aquí tenemos dos puntos, por ejemplo, si este es el A y este es el B, pues la distancia del punto A al punto B pues va a ser la misma que la distancia del punto B al punto A. Por eso es que esto pues no va a afectar nuestro resultado. Bien, pues ya que he etiquetado las coordenadas, ahora sí sustituyo en la fórmula y tenemos entonces que la distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de X2 y de acuerdo a lo que tengo aquí, X2 es igual a 1 menos X1 y X1 es igual a 6. Esto al cuadrado más Y2, Y2 es igual a 1 menos Y1, que Y1 también es igual a 1, y esto al cuadrado. Bueno, voy a continuar simplificando, y tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada, 1 menos 6 es igual a menos 5, y esto al cuadrado, más 1 menos 1 pues es igual a 0, y 0 al cuadrado sigue siendo 0. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada, menos 5 al cuadrado es igual a 25, y 25 más 0 pues sigue siendo 25. Y por último tenemos que calcular esa raíz cuadrada, pero esa raíz cuadrada es exacta, ya que la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Y por lo tanto, 5 es la distancia del punto A al punto B. Y esta pues es la respuesta a este ejercicio, que corresponde al inciso C en su guía.
¿Y qué creen, vitualeros? En este caso podemos aplicar un truco para calcular rápidamente la distancia entre estos dos puntos, pero esto lo vamos a poder realizar si tenemos que ambos puntos coinciden en una coordenada. En este caso, la coordenada en la cual coinciden o tienen el mismo valor es la coordenada en Y. Pues aquí tenemos que su coordenada en Y del punto A es 1 y acá también la coordenada en Y del punto B pues es 1. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente: la distancia de A a B, y vamos a tomar el valor absoluto de la diferencia de las otras dos coordenadas. Podemos tomar, por ejemplo, 6 menos este número, o al revés, 1 menos este número. Aquí no importa, pues recuerden que la distancia del punto A al punto B pues es la misma que del punto B al punto A. En este caso, pues voy a seguir este orden. Voy a escribir la coordenada del punto A en X, que es 6, menos la coordenada del punto B en X, que es 1. Y esto es igual, 6 menos 1 pues es igual a 5, y valor absoluto de 5 pues es igual a 5. O como ya había comentado, también puede ser al revés la diferencia. Acá, por ejemplo, primero me tomo la coordenada en X del punto B, que es 1, igual valor absoluto, menos la coordenada en X del punto A, que es 6. 1 menos 6 pues es igual a menos 5, y valor absoluto de menos 5 pues es igual a 5. Y en este caso pues no es necesario utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Únicamente basta realizar esta diferencia en las coordenadas. En este caso, las coordenadas que no son iguales son las coordenadas en X, por eso es que realicé la diferencia entre estas. Pero si las que fueran diferentes fueran las coordenadas en Y, es decir, las coordenadas en X fueran iguales, entonces pues realizamos la diferencia entre ellas, y con este mismo procedimiento, y esto ya les va a ahorrar cierto tiempo, que es muy importante cuando están realizando su examen. Bueno, pues voy a continuar con el siguiente ejercicio. Y aquí nos preguntan que cuál es la distancia entre los puntos P y Q. P con coordenadas 2,5 y Q con coordenadas 4,-1. Bien, pues como me están pidiendo la distancia entre dos puntos, pues eso significa que debo de utilizar la fórmula para la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, que es la siguiente. La distancia del punto P con coordenadas x1, y1 al punto Q con coordenadas x2, y2 se calcula de esta manera. Esta distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, aplicando esta fórmula, pues vamos a calcular la distancia entre estos dos puntos que nos están dando. Pero antes de esto debemos etiquetar cada una de las coordenadas de los puntos, y esto para guiarnos más fácilmente al aplicar la fórmula. Entonces voy a tener que el punto P pues va a tener coordenadas x1, y1, y el punto Q coordenadas x2, y2. Y ya con esto pues sustituimos en esta fórmula, y tenemos entonces que la distancia del punto P al punto Q es igual a la raíz cuadrada de x2, pero x2 es igual a 4, menos x1, y es igual a 2. Y esto al cuadrado, más y2, que es igual a menos 1, menos y1, que es igual a 5, y esto al cuadrado. Voy a continuar simplificando lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada, y esto es igual, raíz cuadrada, 4 menos 2, pues es igual a 2, y al cuadrado, más menos 1 menos 5 es igual a menos 6, al cuadrado. Voy a continuar simplificando, raíz cuadrada, 2 al cuadrado es 4, más menos 6 al cuadrado es igual a 36. Y 4 más 36 es igual a 40. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de 40. Bien, amigos, y por lo tanto, pues esta ya sería la distancia entre estos dos puntos. Pero si observamos las respuestas en nuestra guía, tenemos que las distancias están expresadas como un número multiplicado por una raíz cuadrada. Entonces, eso significa que esto que hemos obtenido, pues lo debemos de simplificar aplicando leyes de los radicales. ¿Y cómo vamos a simplificar entonces? Bien, pues para esto debemos de observar que 40 es igual a 4 por 10.
pero justamente el número 4 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, esto es lo que nos va a servir para simplificar esto que tenemos aquí. Es decir, a lo que me refiero es lo siguiente. La distancia del punto P al punto Q, pues es igual a la raíz cuadrada de 40, pero 40 es igual a 4 por 10. Y aplicando la siguiente ley de los radicales podemos simplificar esta cantidad. Pues si nosotros tenemos la raíz cuadrada de un factor multiplicado por otro, pues esto es igual a la raíz cuadrada del primer factor multiplicado por la raíz cuadrada del segundo factor. Entonces, de acuerdo a eso, pues esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 que multiplica a la raíz cuadrada de 10. Pero la raíz cuadrada de 4 es exacta y es igual a 2. Entonces tenemos 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 10. Y ahora sí ya tenemos la distancia expresada en la forma en que vienen las respuestas en su guía. Y por lo tanto, pues esta es la distancia entre estos dos puntos. Y si comparamos esto con las opciones que vienen en su guía, corresponde al inciso D. Bien amigos, entonces aquí como observaron, pues es importante recordar las leyes de los radicales, ya que aquí cuando estamos calculando distancias es lo más común que vamos a utilizar para simplificar nuestro resultado. Bien vitoleros, ahora el profe Zaret les va a explicar el siguiente ejercicio. Ese ejercicio dice así: encuentra las coordenadas del punto medio entre los puntos P con coordenadas 0,2 y Q con coordenadas 4,6. Ese tema, vitoleros, corresponde a la parte de geometría analítica. Bien, tenemos dos puntos, P y Q. Si unimos esos puntos con una línea formamos un segmento. A la mitad de ese segmento se encuentra el punto medio, que es el que vamos a encontrar dadas estas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que recordar cuál es la fórmula, cómo está expresado esto del punto medio. Bien, el punto medio pues es un punto normal, con coordenadas x, y. X subíndice m para hacer referencia a que es la coordenada en x del punto medio, y o y subíndice m para hacer referencia a la coordenada en y del punto medio. Bien, existen unas formulitas que nos ayudan a encontrar esas coordenadas muy rápidamente. Para x subíndice m tenemos la siguiente: x1 más x2 sobre 2. Y para y subíndice m tenemos las siguientes: y1 más y2 sobre 2. Y para poder utilizar estas formulitas, vitoleros, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a escribir las etiquetas. Yo elijo que mi punto 1 sea el punto P. Entonces 0 es x1 y 2 es y1. Elijo que el punto Q sea el segundo punto. Entonces el 4 es x2 y 6 es y2. Pero pueden elegirlo al revés, no pasa nada. Vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, ya que puse estas etiquetas, vamos a sustituir. Primero, aquí, ¿qué vamos a tener? Para x subíndice m tenemos x1 más x2 sobre 2. x1 es 0 más x2 que es 4, esto sobre 2. Vamos a realizar operaciones. En el numerador 0 más 4 es 4. Esto sobre 2, 4 partido en 2 es 2. Quiere decir que la coordenada en x es 2. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Que el punto medio x subíndice m vale 2, Bueno, ahora para la y o y subíndice m, ¿qué tenemos? y1 más y2 sobre 2. y1 es 2 y y2 es 6. Entonces tenemos 2 más 6 y esto sobre 2. Realizamos operaciones en el numerador. 2 más 6 es igual a 8. Esto partido en 2 es igual a 4. Quiere decir que y subíndice m es igual a 4. Y lo sustituyo acá. Y listo. Las coordenadas del punto medio son 2,4.
que corresponde al inciso B de la guía. Bien, vitualeros, y con esto finalizamos este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y recuerden visitar nuestra página web vitual.lat, en la cual encontrarán nuestro curso de reforzamiento de matemáticas y física de esta guía. Estoy seguro que les va a servir bastante. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal Vitual Universitario, en el cual encontrarán temas de matemáticas y física de los primeros semestres de universidad. Bueno, y ahora sí me despido. Como ya saben, yo soy Humberto, este es su canal Vitual y nos vemos en el siguiente video.